Alguien me está aquí. Mercedes vuelve a ganar en Valle Salvaje. Avance del capítulo 105, 26 de febrero. Mercedes sentía cómo el viento de la tarde, áspero y cargado de presagios, se enredaba entre sus cabellos mientras recorría con paso firme el camino polvoriento que conducía a la gran casa de Valle Salvaje. El sol declinaba, tiñendo el horizonte de un color rojizo que presagiaba tensiones y secretos a punto de desvelarse. Aquel paraje, que en otro tiempo se había sentido como un refugio, se convertía ahora en un laberinto de desconfianzas y emociones desencontradas. Mercedes recordaba con nostalgia los primeros días en la hacienda, cuando su principal preocupación era adaptarse al ritmo del lugar. Ahora, esa tranquilidad parecía un sueño inalcanzable. Habían pasado muchas cosas desde que ella y Bernardo cruzaron miradas por primera vez. Entre ambos había surgido una complicidad tan magnética que parecía destinada a ser irrompible. Sin embargo, la situación había cambiado drásticamente. Mercedes se había dado cuenta de que, pese a la pasión inicial, no podía permitirse perder el control de su propia vida. Durante noches enteras, con el corazón palpitante, reflexionó sobre lo que realmente deseaba. Y, en medio de ese torbellino de dudas, su instinto le susurró que lo mejor era tomar distancia. Cada vez que Mercedes recordaba la expresión dolida de Bernardo al notar su repentino distanciamiento, un peso se acomodaba en su pecho. Le resultaba extraño que, quien le había ofrecido sus días más luminosos, acabara por despertar en ella la urgencia de huir. Pero allí se cruzaba otro problema: la confusión que su conducta sembraba en José Luis. Él, que siempre había sido un hombre parco en palabras, parecía debatirse entre la esperanza de reconquistar a Mercedes y la certeza de que algo irreparable había sucedido. De hecho, su relación con Victoria se hacía aún más difícil de sostener, al sentir la mente atrapada en el recuerdo de Mercedes. ¿No te das cuenta?, Victoria le gritó una tarde, desesperada. Estás rechazándome por algo que ni siquiera puedes explicar. José Luis no supo responder. Observó el polvo danzar en el aire, la silueta de los establos a lo lejos, antes de volverse con pesar hacia su prometida. Tenía la sensación de actuar de forma injusta, pero una parte de su alma estaba atada a Mercedes sin remedio. Ella, en cambio, permanecía distante, como si el calor de la hacienda no lograra atravesar el frío que ahora la envolvía. Mientras en uno de los patios traseros se respiraba ese ambiente de confusión y reproches, en otro rincón de la propiedad el mundo de Matilde parecía a punto de colapsar. Casada con Gaspar, un hombre con fama de intransigente y orgulloso, Matilde siempre había intentado mantener la armonía del hogar, convencida de que la discreción y el sacrificio eran el precio a pagar por la estabilidad. Sin embargo, aquellos días oscuros le demostraban que el silencio podía llegar a ser más destructivo que cualquier palabra dicha en mal momento. Gaspar, de un tiempo a esta parte, se mostraba cada vez más irascible. Era como si un demonio interno lo acicateara constantemente. Su trato hacia Luisa, la joven criada que le servía con devoción, se había convertido en una sucesión de desplantes y comentarios llenos de resentimiento. Matilde no lo comprendía. ¿Qué había cambiado en él? Alejo, el capataz de la hacienda y buen amigo de Matilde, se había dado cuenta de que el motivo era mucho más profundo. Gaspar, con su mirada dura, le había advertido con frases hirientes que estaba al tanto de la relación que unía a Alejo con Luisa. Para Gaspar, descubrir que Alejo y Luisa compartían sentimientos era una ofensa personal. ¿No estaban todos allí para servirlo, para rendirle pleitesía? La idea de que la joven en la que él solía descargarse
en forma de órdenes y exigencias, encontrara consuelo en brazos de Alejo, le resultaba insoportable. Pero no se trataba únicamente de celos o posesión, algo más enraizado en su alma lo hacía explotar cada vez que la veía. Tal vez, el descontento que lo carcomía tenía que ver con el estado de su propio matrimonio. Matilde, que siempre había sido prudente y callada, había mantenido en secreto las dificultades de su matrimonio con Gaspar. Sus días se resumían en silencios que intentaban evitar el enfrentamiento directo. Pero ver cómo Gaspar, sin una pizca de consideración, humillaba a Luisa, la hizo reaccionar. El momento detonante llegó cuando, ante una trivial discusión por un mantel mal doblado, Gaspar se desbordó con insultos hacia la criada, profiriendo palabras tan duras que la dejaron al borde de las lágrimas. «Basta ya, Gaspar», intervino Matilde, elevando la voz más de lo que jamás se había permitido. «Esta casa no es un cuartel». Las palabras resonaron en el salón, dejando un silencio tenso. Gaspar frunció el ceño, sorprendido de que su esposa se atreviera a contradecirlo en público. Luisa, con la mirada clavada en el suelo, trataba de contener las lágrimas mientras Alejo, que había presenciado la escena desde la puerta, apretaba los puños para no responder con violencia. Aquel incidente obligó a Matilde a reflexionar. Si permitía que Gaspar siguiera maltratando así a Luisa, no tardaría en haber consecuencias irreversibles. La joven criada se había convertido, en cierta forma, en una víctima colateral de la frustración y el resentimiento que Gaspar cultivaba dentro de sí. Aquella misma noche, tras cerciorarse de que Gaspar estaba en la sala de lectura, Matilde fue a la cocina y encontró a Luisa secando con esmero unas copas de cristal. «Tenemos que hablar», le dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. Luisa alzó la vista, revelando un cansancio que iba más allá del físico. Era el agotamiento de quien soporta humillaciones constantes. Aún así, se irguió, dispuesta a escuchar a su señora. Matilde la condujo a un rincón más apartado, junto a la ventana que daba al corral. Allí, con la luz tenue de la lámpara, la esposa de Gaspar decidió desahogar todo aquello que llevaba años callando. Le confesó que el matrimonio con Gaspar había sido, durante mucho tiempo, una fachada de respeto y cordialidad, pero que en la intimidad reinaba una frialdad insoportable. Reconoció haber sufrido desplantes parecidos a los que Luisa enfrentaba, incluso peores. Sin embargo, siempre pensó que, con la paciencia y la devoción a la familia, podría revertir la situación. Pero nada había cambiado. Gaspar continuaba encerrado en su soberbia, incapaz de ofrecer afecto o comprensión. «Sé que esto es mucho para ti», dijo Matilde con la voz quebrada. «Pero ya no soporto verte sufrir por algo que no es tu culpa. Gaspar tiene demonios que lo persiguen, y me temo que se ha ensañado contigo porque eres la más vulnerable». Las lágrimas de Luisa resbalaron sin que ella tratara de impedirlo. La revelación de Matilde no la consolaba, pero al menos le aclaraba el panorama. Ahora entendía que sus padecimientos no eran mera casualidad. Se sintió, de pronto, menos sola. Por primera vez alguien reconocía que lo que ella vivía era injusto. Al otro extremo de la hacienda, en un despacho decorado con mapas antiguos y volúmenes encuadernados, Atanasio se acercaba a Matilde en cuanto encontraba la menor oportunidad. Él la miraba con una mezcla de admiración y tristeza. Aunque nunca lo confesara abiertamente, resultaba evidente que la amaba en silencio desde hacía años. El matrimonio de Matilde con Gaspar había sido para él un golpe duro, pero no logró arrancarle el sentimiento arraigado. Y ahora, viendo la vulnerabilidad que ella mostraba, parecía decidido a no renunciar a su esperanza de conquistarla.
Matilde, lo que necesites, sea lo que sea, le murmuró un día, con la voz temblorosa. Yo estoy aquí, dispuesto a ayudarte. Ella, agradecida por la buena intención, se limitaba a sentir, incapaz de corresponderle abiertamente. Las obligaciones maritales y el peso de la moral social la mantenían atada a Gaspar, y aunque su corazón anhelara paz, no podía arriesgarlo todo por un amor que no estaba segura de poder corresponder. Mientras, la relación entre Mercedes y Bernardo se había convertido en una especie de danza torpe, en la que ninguno se atrevía a dar un paso definitivo. Las conversaciones se habían vuelto distantes y educadas, casi impersonales. Parecía que hubiesen levantado muros invisibles. En ocasiones, durante los pocos momentos que coincidían en el jardín, se intercambiaban miradas que denotaban nostalgia por aquello que habían sido. Pero la incomodidad podía más que el deseo de reconciliación. Adriana y Julio, por su parte, afrontaban problemas similares. La tensión se instalaba en el ambiente de una forma casi palpable. Las palabras no dichas retumbaban en los silencios, alimentando los resentimientos. Adriana sentía que la distancia con Julio crecía cada día. Él, absorto en sus propias preocupaciones, apenas le dedicaba atención. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaban, era evidente que se amaban con la misma intensidad de siempre, pero que los roces cotidianos y las presiones externas estaban pasándoles factura. En un rincón de la hacienda, con los ojos clavados en el camino polvoriento, Sol aguardaba un momento de calma, deseando que el mundo se detuviera. Con la brisa del atardecer rozándole el rostro, intentaba encontrar algo de paz. Había trabajado duro durante la jornada, revisando arneses y cuidando de los caballos más jóvenes. Necesitaba un respiro, la oportunidad de apartar su mente de los conflictos que sacudían la casa. De pronto, un golpe en la puerta de la pequeña cabaña que ocupaba lo sobresaltó. ¿Sí?, inquirió con cautela, sin levantarse. No esperó oír la voz que respondió al otro lado. Al abrir, se encontró con un rostro que despertó en él una mezcla de sorpresa, alivio y una pizca de recelo. ¿Qué hacía esa persona allí, después de tanto tiempo, y precisamente en un momento tan convulso? Sin embargo, Sol reprimió las preguntas que bulían en su mente y, con un gesto cortés, invitó al visitante a pasar. Aquella visita, tan sorpresiva como enigmática, podría significar un rayo de esperanza en medio de la tempestad o, por el contrario, reabrir viejas heridas que todavía no habían cicatrizado. En la agitada calma de Valle Salvaje, todo acto tenía sus repercusiones. A Sol le latía el corazón con fuerza, preguntándose si aquel regreso era una señal de reconciliación o el preludio de conflictos aún mayores. Mientras Sol lidiaba con el torbellino de emociones que le provocaba aquella visita inesperada, Mercedes se refugió en el cobertizo que daba a los establos. Allí el olor a heno y madera le brindaba cierta sensación de calidez. Observó la luz dorada del crepúsculo filtrarse por los resquicios y se preguntó en qué momento la vida se había llenado de tanta confusión. Antes todo parecía más fácil. Las certezas del corazón la impulsaban a apostar por el amor, sin detenerse a evaluar las consecuencias. Pero ahora que veía el daño potencial que podía causar, sentía la necesidad de protegerse y, en cierto modo, proteger también a Bernardo. Por su parte, Bernardo se encerraba en el despacho, fingiendo leer informes sobre la marcha de la hacienda. Sin embargo, su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana, buscando a Mercedes. Aún así, resistía el impulso de salir a su encuentro. No sabía si la frialdad de ella era fruto de un desapego real o parte de un juego. Fuera lo que fuese, él se sentía de manos atadas. Aquella noche, sumido en una especie de melancolía,
evocó los instantes de pasión que habían vivido y se preguntó si todo había sido un espejismo. La incertidumbre también anidaba en el corazón de Julio. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas para aliviar la tensión con Adriana, se refugiaba en tareas que, si bien eran urgentes, no requerían de su presencia constante. Prefería trabajar con los jornaleros, contándoles historias que nada tenían que ver con los problemas que sacudían la hacienda. De esa forma, lograba evadirse momentáneamente de sus conflictos personales. Pero cuando regresaba al anochecer y veía el rostro cansado de Adriana, sentía una punzada de culpa que le recordaba que, por mucho que se ocultara, el problema seguía allí, intacto y crepitante. En tanto, el horizonte se poblaba de nubes amenazadoras, como si el propio cielo fuera un reflejo de las tempestuosas relaciones que se fraguaban en Valle Salvaje. Luisa, después de la confesión de Matilde, caminaba por los pasillos con cierta ligereza en su semblante, aunque no estaba menos preocupada. Al menos ahora comprendía que no era la única que sufría por la crudeza de Gaspar. Tenía la sensación de haber ganado una aliada en aquella enorme casa. Matilde, por su lado, meditaba en cómo actuar a partir de ese momento. Sabía que proteger a Luisa era un asunto delicado. Gaspar, en su exasperación, podía desatar una situación imprevisible. Y el miedo a que Alejo se viera envuelto en un enfrentamiento con Gaspar también la carcomía. Aún así, Matilde se sentía más firme en su decisión de no volver a callar cuando fuera testigo de una injusticia. Esa determinación crecía cada vez que recordaba la mirada altiva de su marido, clavada en Luisa como si quisiera hacerle sentir inferior. Y aunque Matilde había sido educada en la obediencia, comprendía ahora que existían límites que no podían ser traspasados. El gesto de revelarle a Luisa la triste realidad de su matrimonio no solo era un acto de confidencia, sino una forma de solidaridad. Y era, sobre todo, el primer paso hacia un cambio que Matilde anhelaba con todas sus fuerzas. Al siguiente amanecer, los primeros rayos de sol encontraron a la hacienda sumida en un silencio pesado. José Luis se despertó antes de lo habitual, con la mente revuelta. Incapaz de conciliar el sueño, salió a caminar para despejar los pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Cruzó el jardín lateral y se detuvo a observar las flores que Victoria cultivaba con esmero, recordando que antaño él le prometió ayudarla en todo. Sin embargo, la duda lo asaltaba. ¿Seguía enamorado de Victoria o su corazón latía por Mercedes? Cerca de allí, Victoria se había levantado con la esperanza de encontrar a José Luis y aclarar las cosas. Pero al ver su gesto ausente y escucharlo pronunciar, en un murmullo inconsciente, el nombre de Mercedes, decidió dar media vuelta y no decir nada. Sintió que la herida en su pecho se abría aún más. Cuando la desesperanza se mezclaba con el orgullo, prefería retirarse antes que rogar. Mientras los primeros jornaleros iniciaban sus labores en el establo, Sol terminaba de despedir a la visita inesperada. Habían pasado la noche conversando en voz baja, como si temieran que las paredes los oyeran. Al despedirse, esa persona lo miró con un dejo de nostalgia y le prometió volver en un momento más oportuno. Sol, de corazón inquieto, guardó silencio. Se sentía a la vez lleno de esperanza y de temor. Si el visitante regresaba con ciertas noticias, todo en Valle Salvaje podría dar un vuelco inesperado. Las horas avanzaban con pesadez. Alejo, siempre tan diligente, se esmeraba en mantener todo en orden para evitar roces con Gaspar. Sin embargo, ese día resultó imposible. Gaspar lo llamó al pequeño despacho que mantenía junto a las caballerizas y, con un semblante hosco, le advirtió que no deseaba verlo cerca de Luisa.
Alejo, fiel a su carácter, no se dejó amedrentar con facilidad. Señor, yo no busco problemas, dijo con voz firme. Pero Luisa no merece sus malos tratos. Las palabras fueron como un chispazo en una pólvora ya de por sí seca. Gaspar se irguió con el rostro encendido de ira y amenazó con despedirlo si volvía a cuestionar sus órdenes. Alejo comprendió que, por el momento, lo más prudente era callar. Sin embargo, antes de retirarse, lanzó una última mirada de advertencia. Luisa no estaba sola. Si Gaspar persistía en sus abusos, no dudaría en defenderla. El clima tenso se filtró por las paredes y llegó hasta las cocinas, donde Matilde, que había presenciado parte de la escena, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se sorprendió al constatar que, lejos de amedrentarse, su corazón se llenó de determinación. Quizá porque, en el fondo, comprendía que la injusticia era un enemigo que debía enfrentarse con la misma valentía con la que se afrontan las calamidades de la vida. Al caer la tarde, la mayoría de los habitantes de la hacienda se reunió en el gran salón para un descanso breve. El calor del día había sido sofocante, y todos buscaban un poco de alivio en la penumbra de la casa principal. La tensión, sin embargo, no descansaba. Bernardo se mantuvo en un rincón, lejos de Mercedes, intentando disimular su desconcierto. José Luis evitó a Victoria, sintiéndose incapaz de sostenerle la mirada. Adriana y Julio casi ni se hablaron, acentuando la incomodidad. Gaspar, de rostro pétreo, se sentó en un extremo como si fuera el dueño incuestionable del lugar. En medio de ese silencio crispado, Matilde hizo un leve ademán para servir té a quien lo deseara. Luisa, pese a todo, mantenía la cabeza alta, agradecida por las confesiones de Matilde que le habían dado algo de fortaleza. Alejo se situó discretamente cerca de la joven, mostrándole su apoyo con un gesto apenas perceptible. La velada transcurría en una calma tensa, hasta que la puerta de la estancia se abrió y apareció Sol acompañado por aquella visita que nadie anticipaba. El murmullo se extendió como un eco. Algunos reconocieron el rostro, otros no, pero todos percibieron que su llegada podía desatar revelaciones. El recién llegado avanzó con paso firme, consciente de las miradas que se posaban sobre él. La atmósfera, ya de por sí cargada, se electrificó aún más. Mercedes apretó los labios, intentando recordar si lo conocía. Bernardo adoptó una actitud vigilante. Gaspar se limitó a clavar una mirada desafiante, como diciéndole: ¿y tú quién eres para irrumpir aquí sin avisar? Solo Sol mantenía un gesto de aparente serenidad, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Buenas tardes, saludó el visitante, con un ligero ademán. Disculpen que llegue sin anunciarme, pero traigo noticias que pueden interesar a varios de los presentes. En la penumbra, cada rostro reflejaba una emoción distinta: curiosidad, recelo, esperanza, temor. Matilde frunció el ceño y se acercó para preguntar: ¿de qué se trata? El hombre la miró con seriedad. Se notaba en su porte que no era alguien acostumbrado a la sumisión. Llevaba un sombrero de ala ancha y un pañuelo en el cuello, como un viajero que recorre largas distancias. Sus botas polvorientas daban cuenta de un largo trayecto. Mi nombre es Ezequiel, se presentó. Vengo de tierras lejanas, donde supe de acontecimientos que podrían cambiar algunas cosas por aquí. El silencio que siguió a sus palabras pareció durar eternidades. Mercedes se acercó para escuchar mejor, mientras Atanasio, desde la puerta, mantenía la mano en el pomo, listo para cualquier eventualidad. Gaspar, con el ceño fruncido, dejó escapar un gruñido de impaciencia,
como si no soportara la incertidumbre. Sol, que había pactado con Ezequiel mantener cierto secreto, sintió un nudo en la garganta. No podía anticiparse a las palabras de su acompañante, pero sabía que lo que fuera a revelar impactaría directamente en la vida de algunas personas allí reunidas. De reojo, notó que Luisa palidecía, como si en ese instante intuyera que una ola de cambios estaba por desatarse. La tarde se fue consumiendo, y con ella la aparente armonía. Ezequiel, con voz grave, comenzó a relatar ciertos sucesos que habían ocurrido tiempo atrás, en otra región, pero que involucraban a personas emparentadas con familias de Valle Salvaje. Mencionó contratos, herencias, alianzas pasadas que nadie imaginaba que podrían volver a tener repercusión. Quienes comprendían la magnitud de aquello se miraban entre sí, inquietos. Quienes se sentían ajenos a tales asuntos se mantenían en vilo, expectantes. Al mismo tiempo, Adriana no dejaba de observar a Julio de soslayo, deseando que él diera un paso, que la tomara de la mano o siquiera la mirara con complicidad. Pero Julio, perturbado por las revelaciones de Ezequiel, apenas podía sostener la compostura. Victoria, en cambio, se hallaba tan desconcertada que olvidó por un momento su resentimiento hacia José Luis y se aferró a un sillón, preguntándose qué repercusión tendría todo aquello para la hacienda. Cuando Ezequiel concluyó, un murmullo creciente se elevó en la sala. Matilde apenas logró ordenar sus ideas, mientras Gaspar se alzaba con expresión de rabia contenida. Se intuía que la información dada por ese extraño podía erosionar el equilibrio que quedaba en Valle Salvaje. Y, sin embargo, también se abría la posibilidad de una nueva etapa, acaso más justa o, al menos, más honesta. La noche cubrió el lugar con su manto estrellado. Poco a poco, la gente se fue dispersando, sumida en pensamientos confusos. Mercedes salió al patio central, buscando aire. Allí, apoyada en una columna, pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que podría ganar si tan solo se atreviera a trazar su propio camino. Bernardo la siguió a distancia, dudando si era prudente acercarse. Observó cómo la luz de la luna se posaba sobre ella, resaltando su figura. Recordó cada susurro compartido, cada caricia furtiva. No supo decidir si había llegado el momento de hablar o de dejarla ir definitivamente. En la cocina, Matilde y Luisa también quedaron a solas. Tras el desconcierto de las revelaciones de Ezequiel, parecía el momento oportuno para ahondar en aquello que realmente las atormentaba. Matilde, con voz suave, le aseguró a Luisa que no permitiría más humillaciones de Gaspar. Luisa, tomando valor, le confesó que temía las represalias de un hombre como él, sobre todo ahora que se había enterado de su relación con Alejo. No temas, le dijo Matilde, posando una mano sobre la suya. Puede que yo no sea lo bastante fuerte para enfrentar a Gaspar en un duelo de voluntades, pero no permitiré que abuse de ti o de Alejo. Entre los tres, encontraremos la manera de detenerlo. Las llamas del brasero iluminaban sus rostros, marcando con sombras las preocupaciones que anidaban en ellos. Sin embargo, un leve atisbo de esperanza asomó en sus miradas. Era el primer paso hacia la solidaridad que ambas anhelaban. Esa misma noche, en la oscuridad del despacho, Gaspar se debatía con su propia conciencia. El ruido de las ventanas azotadas por el viento le producía un desasosiego casi febril. Se sentía cuestionado, amenazado por un mundo que parecía aliarse en su contra. ¿Quién era ese Ezequiel para llegar con historias de otro tiempo y remover secretos familiares? ¿Con qué derecho Alejo se interponía en su vida privada? Y, peor aún, ¿por qué Matilde osaba alzarle la voz? Una rabia sorda se anudaba en su pecho, una furia que no encontraba forma de expresarse excepto a través de la agresión a los demás.
Mientras tanto, Atanasio deambulaba por el corredor, incapaz de conciliar el sueño. Revisó unas cajas de documentos en busca de algo que pudiera esclarecer su relación con Matilde. Había estado coleccionando, a lo largo de los años, pequeños gestos, recuerdos, objetos que hablaban de la historia que los unió en la juventud. Todo aquello era su tesoro secreto, una demostración de que su amor por ella no había sido un simple capricho. Pero ahora, con la realidad tan convulsa, se preguntaba si habría llegado el momento de mostrarle esas pruebas de su cariño incondicional. En un rincón más apartado, Adriana y Julio sostuvieron una breve conversación cargada de reproches velados. «Ya no sé ni qué piensas, Julio», confesó ella, con los ojos húmedos. «Antes, al menos, venías a buscarme. Ahora solo pareces interesado en tus asuntos». «No es eso, Adriana», respondió él, en tono abatido. «Hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, me siento desbordado». Ella, con el corazón encogido, quiso abrazarlo, pero las dudas y el orgullo la paralizaron. Un murmullo de resignación se escapó de sus labios. La fractura entre ambos era tan sutil como dolorosa, y en ese momento carecían de fuerzas para repararla. La madrugada llegó y, con ella, el presagio de nuevos acontecimientos. Al día siguiente, todos se levantaron con la sensación de que algo crucial iba a suceder. Hasta el propio Ezequiel, que había pasado la noche conversando con Sol, se presentó al desayuno con semblante serio. Alejo mantuvo su distancia de Gaspar, evitando cualquier roce innecesario. Matilde se adelantó a servir la mesa, intentando que la rutina les devolviera un poco de normalidad. Pero la normalidad era esquiva en Valle Salvaje. Un mensajero apareció a media mañana, pidiendo ver a Ezequiel. Traía documentos que parecían confirmar parte de lo que él había anunciado. Un murmullo de expectación recorrió la casa. Mercedes, que presenció el intercambio, sintió un escalofrío de inquietud. Algo estaba por reconfigurar las alianzas y enemistades de la hacienda. Entretanto, Gaspar decidió buscar a Luisa con la excusa de encargarle un trabajo, aunque en realidad lo que deseaba era demostrarle su supuesta autoridad. La encontró en la cocina, junto a Matilde. Al ver a su esposa de pie junto a la criada, comprendió que algo había cambiado. Matilde ya no bajaba la mirada con sumisión, y Luisa no daba un paso atrás. Se generó un silencio opresor, roto apenas por el crujido de la leña en el horno. «Luisa, ven conmigo. Necesito que me ayudes a trasladar unos bultos», dijo Gaspar con un tono que intentaba ser amable, pero que destilaba hostilidad. Matilde, con el corazón en un puño, dio un paso adelante. «Yo puedo ocuparme, Gaspar». «Luisa está ocupada ahora». Él la miró con incredulidad, clavando en su esposa unos ojos chispeantes de ira contenida. Sin embargo, notó la determinación que había en su voz. Parecía la misma mujer que, tiempo atrás, aceptaba sus órdenes sin replicar, pero había algo distinto en ella. ¿Era rabia, orgullo, valentía? Gaspar no lo supo descifrar, solo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tal vez no podría doblegarla tan fácilmente. En otro extremo de la casa, el visitante Ezequiel se reunió a solas con Sol para ofrecerle más detalles sobre los asuntos que lo habían llevado allí. Habló de transacciones de tierras, de nombres que podrían cambiar de jerarquía en la propiedad. Era un secreto a voces que, si todo resultaba cierto, algunas familias influyentes de Valle Salvaje perderían parte de su poder. Y esa perspectiva podía alterar para siempre el orden interno de la hacienda. Sol, más prudente que nunca, comprendió la magnitud de la situación.
Aunque no se entrometía en los asuntos de la familia, sabía que aquello no tardaría en desencadenar crisis. Le preocupaba especialmente la reacción de Gaspar, cuyo carácter explosivo podía arremeter contra quien se interpusiera en su camino. También pensaba en Mercedes y en cómo las nuevas circunstancias podrían liberarla de las presiones que la aquejaban. Cuando el mediodía se instaló con su calor implacable, la noticia ya había corrido de boca en boca. Hasta los peones más alejados del casco principal hablaban de cambios inminentes, nombrando a Ezequiel con una mezcla de respeto y cautela. El hombre, por su parte, era consciente de que su presencia generaba revuelo, pero mantenía su postura tranquila, dispuesto a llegar hasta el final. Mercedes, presa de sus cavilaciones, decidió buscar a Bernardo para intentar un acercamiento. Entendía que no podían quedarse en aquel limbo emocional, desgastándose sin aclarar nada. Lo encontró en el antiguo mirador, contemplando las montañas que delineaban el horizonte. Se mantuvo a cierta distancia, temerosa de importunarlo, pero él, notándola cerca, se giró y la miró con una tristeza incontenible. «Bernardo, empezó a decir, con la voz temblorosa. «No hace falta que te justifiques», respondió él en un murmullo. «Solo quisiera entender». Mercedes guardó silencio, atrapada entre el anhelo de confesar sus miedos y la imposibilidad de ponerlos en palabras. Al final, se atrevió a acercarse y colocar una mano en el hombro de Bernardo. Por un instante, ambos revivieron la intimidad perdida. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente en el aire, como un fantasma que amenazaba con ahogar cualquier intento de reconciliación. Así, con los corazones en vilo, los secretos a punto de desvelarse y una cadena de acontecimientos que prometía trastocar la estructura misma de Valle Salvaje, transcurría el día. Aquella noche, cuando la luna apareció de nuevo sobre los campos polvorientos, casi todos los habitantes de la hacienda se retiraron temprano, como si quisieran huir de las tensiones acumuladas. Nadie ignoraba que un cambio se cernía sobre ellos, irrepetible y determinante. Matilde, recostada en su habitación, pensaba en las consecuencias de haber confiado su verdad a Luisa. Se preguntaba si habría sido demasiado osada, si habría expuesto más de la cuenta. Pero, al mismo tiempo, sentía un alivio innegable. Ya no estaba sola en su secreto, y, tal vez, contar su historia fuera la llave para recuperar su dignidad. Luisa, en su cuarto humilde, repasaba lo sucedido y aferraba con fuerza un pañuelo que Alejo le había regalado tiempo atrás. En sus pensamientos, sentía la cercanía de Matilde y también un destello de esperanza. Había personas dispuestas a protegerla, a defender el amor que compartía con Alejo. Se prometió a sí misma que no dejaría que Gaspar aplastara su ilusión de construir un futuro más feliz. Mientras tanto, Gaspar no conciliaba el sueño. El eco de la conversación con Alejo y el enfrentamiento con Matilde le retumbaban en la cabeza. En su fuero interno, algo le decía que los cimientos de su imperio personal se resquebrajaban. No soportaba la idea de perder el control, de verse cuestionado por su propia esposa y por quienes él consideraba inferiores. Una oleada de ira y orgullo herido lo mantenía en vela, maquinando cómo retomar el mando que sentía escapar de sus manos. En otra parte, Adriana y Julio, sentados en la cama, intercambiaban pocas palabras, conscientes de su distanciamiento. Ella, con lágrimas en los ojos, le preguntaba: «¿Hasta cuándo podremos seguir así, Julio?». Y él, incapaz de calmar las dudas de Adriana, respondía con un suspiro, cargado de toda la congoja que lo invadía. Aún así,
Al deslizar la mano por la de ella, un suave calor les recordaba que, pese a las sombras, su amor permanecía latente. Tal vez, el destino solo les estaba poniendo a prueba. Por su parte, Sol, sentado en el umbral de su cabaña, meditaba sobre la visita de Ezequiel. Veía las estrellas en el cielo y se preguntaba si, tras el caos, podría llegar un nuevo orden que trajera paz a todos. Tenía la corazonada de que nada volvería a ser igual después de esos días convulsos. Suspiró, dejando que el aire frío de la noche limpiara su mente. Y así, en el silencio nocturno de Valle Salvaje, se entrelazaron los anhelos, temores y pasiones de aquellos que habitaban en sus tierras. Al amanecer siguiente, el capítulo de sus vidas continuaría con encuentros, revelaciones y quizá con la resolución de la tensión acumulada. Pero esa noche, cada uno, envuelto en sus reflexiones y en su propio desvelo, comprendió que el destino ya estaba en marcha. Y entre suspiros y expectativas, la luna avanzó por el cielo, testigo mudo de la incertidumbre que los embargaba. Mercedes con su recién hallada determinación, José Luis y Victoria, al borde de la ruptura, Matilde y Luisa, cómplices en la verdad que por fin salió a la luz, Bernardo, perdido entre su orgullo y su nostalgia, Adriana y Julio, atrapados en un bucle de desacuerdos, y Sol, soñando con un mañana más claro. Al fin de cuentas, todos sabían que, tarde o temprano, las decisiones tomadas y los secretos revelados marcarían un antes y un después en la historia de Valle Salvaje. El futuro se cernía incierto, pero cada latido, cada mirada y cada palabra compartida apuntaban hacia la inminente llegada de un gran giro en sus destinos. Un giro que, para bien o para mal, ya había empezado a escribirse en el silencio de la noche y en los susurros temblorosos de una verdad que necesitaba ser dicha.